cuando quieras. ¿Qué dicen, amigos? Esperamos un poquito, empezamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos? Estamos. Ya, total, está bien. A ver, primero que nada, son trabajos de estudios, donde en esa trayectoria de esos estudios van surgiendo experiencias, van surgiendo algunas pequeñas comprensiones, ¿cierto? Y va fortaleciendo el por qué uno está donde está y por qué dice lo que dice, ¿ya? Entonces, yo quería empezar con un predialogal, porque considero que en estos tiempos las miradas se han ido ampliando y diversificado, y ha ido enriqueciendo estos procesos evolutivos. Entonces yo me acuerdo de una frase que dijo un personaje muy conocido, que decía, esto es como una especie de predialogal, bueno, para no armarnos muchos líos, que decía, eh, no es valiente dejar de proclamar las propias certezas. No es valiente dejar proclamar las propias certezas. Pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponerlo. Eh, estos temas es un solo tema fundamentalmente, porque yo puedo dar testimonio, digamos, de que cuando tomé contacto con Silo, no directo, pero fue un contacto espiritual, para decirle un nombre, o como quieran llamarlo, un contacto etérico, contacto álmico, no sé. Fue el año 69, los años de esa época. Yo ahí supe que existía un ser que internamente yo andaba buscando, porque tuve mucha etapa de búsqueda de distintas cosas, y no era, hasta que apareció él. Determinó o definió mi vida en una dirección. Hola. Entonces, el testimonio es que cuando yo lo encontré, mi interés era despertar. En realidad, ¿por qué era despertar? Porque en una lecturita que leí de él, un librito naranjo que se llamaba, hablaba del despertar del ser humano y salir de las condiciones imperantes que le imponía el sistema. Yo estaba en una etapa de mucho sufrimiento, de aislamiento, no porque me haya autoaislado, sino que sentía que me aislaban. Es el registro mío, no estoy diciendo que sea la verdad o no, pero yo sentía que me aislaban. Y lo que él dijo era, sí, yo quiero despertar y salir de esto. Ese fue mi objetivo al comienzo y todavía sigue el mismo. No ha cambiado. Y ha sido el motor de mis búsquedas, digamos. Así que cuando yo planteo este tema del despertar, me encuentro en estos tiempos con dos fuerzas dentro de la dualidad en que estamos. Dos fuerzas. Una que es el sentido de la vida, que es una dirección, y la otra es lo que se opone a eso, el que le pone el obstáculo, el que le pone las piedras en el camino, el que pone la montaña más alta, el que te llena la mochila. Cuando empecé a estudiar, digamos, ¿qué era aquello que se oponía? ¿Era yo o algo mayor?
o yo soy muy trancado, o siempre uno buscaba entre lo que uno era y la posibilidad de que no sea todo uno, que no toda la culpa sea de uno. Así que esto me llevó a buscar, buscando respuestas. ¿Qué es el sistema? ¿Cómo funciona? El sistema, yo hablo como el sistema aquello que opone, bueno, el sistema tiene cosas buenas y malas, pero yo busco aquello que opone a que yo quiera desarrollarme. ¿Por qué esto? Porque, claro, uno empieza a encontrar, cuando uno empieza a encontrar, a revisar su vida pasada, claro, encuentra los traumas. Ah, diablo, traumas, cabros chicos, pum, trauma, ahí, define mi vida. Anda. Y son fuertes. Claro, yo venía de traumas también muy complicados, niño, niño, niño. Y ese era uno de los formidables elementos que me impedían, un impedimento formidable por la intensidad en que yo lo experimenté cuando niño. ¿Cierto? Bien, ahí estamos, ahí encontré uno, pero empecé a descubrir que esa cosa que se oponía, que es una intencionalidad mayor, que generaba estados traumáticos a todas las generaciones que vienen naciendo, porque esto fue lo estudié, había una intención de generar traumas para uno hay que parara y algo que se oponía al desarrollo. Eso es lo que yo decía. Bueno, a ver, cuando empezamos a estudiar, no solamente yo, varias personas, el tema de los traumas, descubrimos que de todas las personas que hablamos, de todas las personas que hablamos y les preguntamos el tema, el 90% tenían traumas de niños. Ah, aquí empezamos a parar las antenas y vimos, ¿qué es esto? Porque una cosa es que uno sepa que hay una intencionalidad que quiere apropiarse de la intencionalidad humana, una fuerza mayor, y otra empezar a experimentarlo, ¿ya? Y otra hablar con el otro que sí lo ha experimentado. Bien, eso nos llevó a ir profundizando más, y efectivamente, para ir resumiendo, porque esto, hay fuerzas que se oponen a la evolución humana, al desarrollo humano, a, a la a la unidad humana, ¿cierto? Se va compartimentando, se lo va dividiendo, se va buscando desintegrarlo internamente, ¿cierto? Con todo lo que conlleva el desarrollo humano, desde niño hasta los 7 años, el ser humano, hasta los 7 años, primeros 7 años, el ser humano está en condiciones todavía de conectarse con algo mayor. Después de los 7 viene la escuela y empieza la división, dividir, dividir, dividir. Y uno se pasa mucho tiempo pues, para poder unir todas esas partes que le surgieron, digamos, que es desde mi experiencia. Bien, esas cositas, estoy hablando de pequeñas cosas, no estoy hablando, porque esto es muy largo, esto es, meterse en detalle, esto es muy largo, así que voy resumiendo la experiencia. Eh, cuando surgió la bocanada, porque yo hice todos los procesos, casi todos los procesos que se hicieron a lo largo de la historia siloísta, digamos. No estuve en Punta de Vacas, pero casi fui. Ahí estaba el letrerito en los postes diciendo, ¿cierto? La curación del sufrimiento, mi enseñanza no es para los triunfadores, sino para aquellos que llevan el fracaso en su corazón. Punto. eh, hice todos los procesos hasta que los últimos tiempos, puedo reconocer que recién empecé a entender en profundidad de qué era lo que estaba diciendo Filo. Lo empecé a entender en mí, principalmente cuando él se fue. ¡Oh, huérfanos! ¡Wow! ¿Qué hacemos? Estamos huérfanos. ¿Qué hago? ¿Ya? Y reconozco que él tenía muchos nombres para mí. Fue muchas cosas. Amigo, padre, compañero, ¿sí? De todo, muchas cosas. Pero ya no estaba. Entonces,
comenzó ese proceso lentamente a uno irse para adentro, ya no esperar más que alguien diga lo que tenías que hacer, estoy hablando de un proceso personal, absolutamente personal, y que al meterme adentro de mí, ¿cierto? Al empezar a mirar y no ver, a mirar dentro de mí, surge algo que se fue fortaleciendo a poquitito, una fe, una fe interna, ¿ya? No era muy clara, pero ahí estaba, siempre aparecía, ¿ya? Y ayudaba a las inspiraciones, ayudaba a, a descubrir cosas, unas pequeñas comprensiones, ¿cierto? Y ahí se fue armando este tema. Cuando entré de lleno al tema de la bocanada, descubrí que era una de las herramientas más interesantes para la actualidad, porque se puede usar en cualquier momento. No hay que esperar situaciones especiales. De hecho, me ayudaba en situaciones complicadas. Entonces lo usé como herramienta. Y en el transitar de estos trabajos, ¿cierto? Empecé a hacer algunos descubrimientos. Y uno de esos descubrimientos fue el tema del foco atencional, que es el tema que ahora quiero entrar. Lo otro fue un pequeño testimonio, estamos en los días del testimonio, digamos, ¿no? El tema del foco surgió mientras estaba haciendo uno. Yo hice la disciplina mental, por lo tanto, mi especialidad. El tema del foco me surgió cuando estaba haciendo unos trabajos dentro de la sala, en la sala de manantiales, porque ahí soy, yo soy Juan Carlos Miranda, bueno, no sé, estoy en Santiago, Chile, y estoy, digamos, en la sala de manantiales. Esto del trabajo que empecé a hacer en la sala fue también influenciado un poco por la experiencia que había tenido Margarita de Ecuador y cuando hizo un testimonio sobre el contacto que tuvo con Silo, ¿cierto? Y él le mostró, según su testimonio, que me parece muy interesante, eh, algunas nuevas formas de estructurar la conciencia, de estructurarla. Digo nuevas formas porque las formas habituales que nosotros teníamos no tenían cabida ahí. ¿Ya? El tema de la entrada al parque, las nuevas traducciones o la resignificación, los nuevos significados de las cosas que se estaban viendo. Me llamó fuertemente la atención y siguiendo un poco algunas sugerencias de que yo me hacía pasado lo que ella contaba, empecé a trabajar en la sala y claro, la sala como una esfera donde está toda la experiencia que se hicieron ahí, está guardada, no se escapa por ninguna parte porque es una esfera. Si hubiera sido una casa cuadrada, seguro que se escapa por las orillas de las casas cuadradas están hechas para dividir y no para concentrar. Ojo con eso. Así que ahí después, cuando ya no podía estar en la sala, empecé a trabajar yo siendo la sala dentro de mí o yo siendo la sala. ¿Qué pasó con esto? Que cuando de repente yo descubrí, para mí, esto ya no es ningún descubrimiento para nadie, que tenemos 180 grados de visión horizontal. 180 grados. ¡Wow! 180 grados. Y por ahí el Eugenio Caruti, que debe ser muy conocido por ahí, en inteligencia planetaria, decía que hay una conciencia focalizada. Focalizada. Es decir, enfoca, 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 enfoca. Temas, temas, temas. Eso me llamó la atención. Entonces empecé a ver el tema. Ah, claro.
tenemos, ¿qué son los elementos que lo ayudan a uno a focalizar y que lo llevan a focalizar? Por ejemplo, la televisión, que es la tecnología. La televisión me focaliza. Focalizo. La tecnología pequeña, smartphone y todo eso, focaliza. ¿Qué pasa con la visión? Se estrecha, se habitúa a estrecharse. Y como yo había hecho un estudio de hipnosis, porque me interesaban todos esos temas, descubrí que la sugestión, para entrar a la hipnosis, a sugestionar, es cuando el foco se achica. Y de ahí, cuando la persona entra en hipnosis, recién se expande. Levante, focalizar. Bien, ¿qué estamos hablando? Estoy hablando que aquello que intenciona a que uno no evolucione, usa métodos. Focalización. Achicamiento del espacio. Achicamiento del espacio horizontal. Como los caballitos que le ponían esto para que él no tuviera una visión de horizonte. Entonces, este tema para mí fue muy interesante porque cuando empecé a hacer las pruebas con mirar por los 180 grados, porque es mirar y no ver, es una intención de mirar, me costaba. Pero a medida que iba practicando, descubrí que ya las cosas no me identificaban con ellas, no me identificaba con los objetos. Ampliaba la mirada, y ahí estamos, intencionando. Y los objetos perdían carga. Bien, interesante, muy interesante. Bien. Después de eso, me dije, bien, estoy mirando con 180 grados, descubrí esto, pero ¿qué pasa con los otros 180 grados que no están? Que están en la parte aparentemente atrás, 180 grados atrás. Y yo estoy mirando 180 adelante, ¿y qué pasa con los 180 grados atrás? Aquí entra el trabajo de imaginería, porque una de las características más importantes del ser humano, la más importante tal vez, es la imaginación, porque esa es la herramienta de construcción del mundo, la imaginación. Entonces dije yo, sí, juguemos. Hice un juego, coloqué los 180 grados que están atrás, los coloqué adelante. Y los que estaban adelante los coloqué atrás. En ese acto, en ese puro acto de ese juego con los ojos, descubrí que se generaba una curva completa. Ah, una curva completa. Y después me dije, ¿qué pasa con los grados verticales? Y curiosamente, los grados verticales son 130, no 180. 60 del horizonte para arriba, 70 del horizonte para abajo. Bien, dije yo, no hay problema. Todavía no he querido discutir por qué se define así. El tema es que al hacer también el mismo trabajo, también se crea una especie de círculo, y cuando empiezo a llenar todo lo que queda de esos círculos horizontal y vertical, se forma una esfera. Ah, una esfera. ¿Uno es una esfera? Eso es muy interesante para mí porque iba coincidiendo desde esta vía con algunas cosas que decía Margarita, porque que ella veía esferas, presencias de personas o seres que eran esféricos. Y uno en términos energéticos, porque estamos hablando de energía, uno en términos energéticos es un toroide, ¿cierto? Un toroide, algo que sale, entra. Es una esfera media achatada, como se dice que la Tierra también es una esfera achatada en los polos, porque es un toroide. Esto que yo digo, que afirmo, que estoy afirmando, es una realidad personal.
No, no, eso no es la... A menos que lleguemos a algún acuerdo entre varios y digamos, sí, es verdad, pero las verdades son acuerdos, no es de uno. Entonces, ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Es que me va cambiando la percepción y puedo ver en mayor amplitud, porque esto es amplio, es una esfera que se amplía, me ha ido ayudando a ver cómo funciona esa intencionalidad mayor para que uno no crezca, ¿ya? Para que uno no evolucione. ¿Cómo funciona? ¿Cómo empieza a operar en uno? Porque uno es eso, uno también es, eso, es esa cosa, esa intencionalidad que viene de miles de años atrás funcionando para que no haya evolución, para que siempre haya control del ser humano. No es de ahora, es de miles de años. Por lo tanto, todos, cuando yo empecé a descubrir esto, me empecé primero que nada a enojar. Me empezó a dar mucha rabia porque pensaba en mis familiares, en mis papás, en mis abuelos, todos los que han pasado superando tantas dificultades, con tantos problemas. En el primer momento me dio mucha rabia, pero después dije yo, a lo mejor está la posibilidad de que uno o ustedes sean las personas que empiecen a restaurar todo eso que está por ahí deteriorado en nuestra historia, digamos, ¿no? A lo mejor es el papel, eso me dio fuerza. Bien, me proclamo tratar de arreglar las cosas de mis pasados. ¿Dónde puse el pasado? Según la sugerencia, adelante. Ya no lo pongo atrás, adelante. Porque todo lo que haga va a ser para ellos. Y va a ser para mí. Restauración. Bien. Todo esto ha sido en base a esta experiencia del foco, que lo amplié. Ya no me identifico con los objetos cuando yo miro. Porque no significa que uno no le pase la identificación. Si me toca una parte débil, por supuesto que sí. Pero la intención, aquí estamos trabajando de intención, es lograr perder la identificación con los objetos ampliando el foco. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es ¿y cuál es la consecuencia de eso? Que la mirada hacia adentro también se amplía. Ah, claro, empiezo a educar una mirada amplia y adentro también empiezo a ampliar mi mirada. Y pasan cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Bien. ¿Qué más? A esta hora yo creo que sería bueno, si quieren, hacer preguntas al respecto. Al que le interese hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Sí? Paro. Hola Juan Carlos, Ricardo Hola. Lucero, ¿cómo estás? Ricardo, qué gusto de verte, no te conocí, Ricardo. Hemos Ahí cambiado saludo de a algunos apellido. amigos que conozco, ¿no? Como Marco Montenegro, Liana, Sí. Fernando Pablo y a los otros compañeros, ¿no? Lucero, Bueno, a mí Ricardo, sí. lo que me interesa mucho, yo entré hace muchos años, a los 20 años conocí el tema atencional con Silo. Y básicamente, para sintetizar, porque así compartimos todos, Sí, sí, para por favor. sintetizar lo que fue toda este paso del tiempo en relación al tema atencional y la focalización, se sintetizó finalmente, hace muchos años, en poner en presencia y en copresencia el estar o el no estar. Sí, O sea, sí, si no estoy, es porque me di cuenta, entonces vuelvo a estar, ¿no? sí, Pero exacto. básicamente emplazado en la conciencia de sí, o sea, el Sí, saberme, sin exacto. ninguna sofisticación, solo saberme. Así es. Entonces, pido disculpas porque llegué tarde, no sé cuál es la mecánica de la reunión.
era una presentación que vos hacías, ¿no? Sí, solamente eso. Sí. Una mirada, una experiencia, digamos, que tuve. Eso es todo. Claro. ¿Y los compañeros ya, pero llegué tarde, compañeros comentaron sus experiencias? No todavía. Ah, bueno, ok. Si alguien tiene Bueno, una entonces experiencia, por quería favor, es muy comentar para importante. dar lugar a los otros, quería comentar que me interesa mucho el intercambio sobre el estilo de vida, Bien, no solamente en lo íntimo, sino también en las formas de relación que sí, sí, faciliten sí, sí, esa presencia de sí y sí, esa, Jimena, ¿cómo estás? Esa presencia de sí y sobre todo la importancia del otro, así es. porque yo lo que veo es que en la medida en que me he ido mínimamente humanizando, o sea, teniendo mayor nivel atencional, aparece Sí, sí, también al mismo tiempo la importancia sí, del otro. así es. Así Muy que importante. eso me interesa mucho como intercambio, ¿no? ¿Cuáles son las Perfecto. tácticas que cada uno tiene para focalizar la atención desde el sí mismo Sí, y sí, sí. desde la presencia del otro? Porque si no aumenta el ego, ¿no? Se la pasa uno pensando en uno solo, ¿no? Es muy Perfecto. acerrada la postura. Muy Entonces, bien, bueno, he tenido... muy bien. En fin, esa era mi pregunta, ¿no? Para, creo que el conjunto, ¿no? Sí, 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 sí. Buena pregunta. Por favor, si hay adelante para responder. Juan Carlos, Nicolás Félix Pique acá. Nicolás, qué ¿Cómo- gusto escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a los amigos que están ahí, a Bien, bien. Ricardo, conozco, un saludo. Sí, Estaba Ricardo. escuchando súper atento en el tema, cosa que yo una vez, charlando en un almuerzo así informal con Silo, yo vengo de una familia que es muy de sistema, ¿no? Familia de donde el dinero, el prestigio, todo eso es muy importante, ¿no? Y entonces varios de mis familiares trabajan en empresas grandes, multinacionales, bueno, están metidos bien, bien insertos, ¿no? Y yo venía, bueno, yo tengo 46 años, entré a los 20 al movimiento, venía muy enojado con eso, ¿no? Entonces me acuerdo que en esa cena salió el tema de 1984, el libro de Orwell y de Gran Hermano, donde sí lo comenta que bueno, un libro que estaba interesante, pero que él veía que el autor le había puesto mucha inteligencia a los malos y había hecho muy boludo a los buenos. Sí, 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 sí. Entonces, y ahí me surgió el tema de decir, bueno, pero hay un armado, un sistema que está armado para que la gente, y él habló, me acuerdo, de la mecanicidad. Entonces vos sos chileno, vos sos de Chile, ¿no? Sos chileno. Sí, 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 sí. Sí. Claro, uno a veces piensa, por ejemplo, en un caso puntual de Chile que es Piñera, ¿no? El personaje en cuestión. Así Piñera es. es un tipo maquiavélico que está pensando en hacer más. Yo creo que funciona más por mecanicidad. Yo creo que el Sí, sistema, más que una cuestión así de complot y tipo Illuminati, de llevar a la gente hacia un lugar, creo que funciona por mecanicidad. Un tipo como Trump, por ejemplo, funciona sí, por mecanicidad, por protegerse a sí. sí mismo. Los tipos como Macri, Trump, Piñera, Bill Gates, el que vos quieras del sistema, estos que para mi Perfecto. familia son los modelos a seguir, son más tipos que funcionan por mecanicidad que por una cuestión de un plan. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Yo siento que a veces le levantamos el precio a la gente del sistema, que también funciona por mecanicidad como todos nosotros. La mayoría Sí, trabajamos por... absolutamente. Entonces, algunos, claro, con una visión torcida diría Silo, ¿no? Y otros tratamos como lo marcaste vos, de conectarnos con todo lo otro, ¿no? Sí, Así que yo creo que dividiría tu exposición en esos dos planos, ¿no? El tema perfecto. atencional parece buenísimo, lo comparto. Y lo otro, yo creo que más que una cuestión de querer, digamos, manipular y ponerle mucha inteligencia de conjunto al sistema, creo que en realidad es una cuestión mecánica que no tiene mucho más allá de eso, ¿no? Cuando vos hablas con un tipo, como me ha tocado a mí, de estos que entre ¿Sí? comillas tienen mucho poder, te das cuenta que los tipos están también perdidos y no tienen una cuestión así muy interesante para, por ejemplo, el caso de los presidentes o un empresario importante, de estos que Sí, sí, sí. son renombrados, ¿no? Sí, No están absoluto. muy de mucha inteligencia. Entonces, yo, nada, eso lo conectaba con lo de Orwell, de bajarle Claro, el claro. precio a los malos, porque en realidad tampoco son tan, digamos, no sé, va por ese lado, ¿no? Pero Muy muy bueno. importante el tema que tocas. Muy bueno. El tema es que dijiste tú recién, esto de Orwell. Muy interesante. Muy interesante. Gracias.
¿Alguien más? Bueno, Buenas, ¿cómo andan? hola. Hola, ¿qué tal? Yo quería comentar sobre mi experiencia sobre el foco atencional, Ah, bueno. que ha sido como en este último tiempo y más en la pandemia, Eh, como lo más presente, ¿no? Eh, una vez sacada o quitada muchas de las otras cosas que nos llevan a distraernos, como se fue mucho de eso, quedamos un poquito más desnudos de contenidos. Y me Bien. he hecho esa pregunta. Más por el tema de quién soy y esas cosas. Eh, y a mí lo que me resulta muy interesante de lo que he podido ver en este tiempo es a dónde está el foco atencional. O sea, como vos recién hablabas de cómo veías al mundo. eh, y yo entendía que veías como ese afuera, como dependiendo del foco, cambiaba hacia afuera. Sí, 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 sí. Bueno, a mí lo que me pasaba era como que me daba cuenta de más allá de si fuera adentro o afuera, es en dónde estaba mi foco atencional, si estaba externalizado, si estaba más internalizado, porque cuando vos mencionabas ese efecto de esfera que se generaba, eh, y te preguntaba si eras una esfera, a mí lo que me surgía por mi experiencia era que te estabas viendo, o sea, para interpretar esa esfera, Sí, sí, sí. tenías que estar fuera de esa esfera para ver la esfera, como una forma. Y me daba la sensación de que si hacemos eso, entonces no somos esa esfera, porque Ya. estamos fuera de la esfera. Y es como que me volvía a afirmar otra vez lo que me estaba pasando, de que hay como una cierta expresión de la conciencia que se puede llegar a experimentar al darse cuenta de que todo aquello que pensamos que somos o donde estamos, cuando somos conscientes de que lo estamos viendo, nos damos cuenta de que estamos viéndolo desde fuera. Y es como que cuando logramos en esos pequeños instantes percibir ese fuera, Ya. que resulta o que se siente como un estado de conciencia o de reconocimiento, no tiene ninguna forma. Es como una sola expresión, es una totalidad, por ahí, por decirlo de alguna manera. Ya. Y me dejaba esa sensación de a dónde está el foco, en lo habitual, si estoy mirando de los ojos hacia afuera, si estoy mirando lo que pienso que ven mis ojos y en lo que me defino, porque yo miro el mundo y lo estructuro. Y en ese estructurar al mundo me defino con respecto a lo que creo que estoy observando. Sí. Entonces creo que soy ese que observa eso que estructura, pero un poquitito más atrás está el que observa todo ese camino y no dice nada. Sí, sí, perfecto, perfecto. Solo lo observa y es como, hoy veía a alguien, ¿cómo era que lo mencionaba? Que uno siempre busca ¿cómo decía? El efecto
como que le prestaba mucho atención al efecto y no a la causa Ya, bien. de las cosas, ¿no? El impulso, ya. Entonces, asociado a esa otra sensación, veía que la causa de eso que soy, o de esa interpretación, o de cómo veo al mundo, de cómo estructuro al mundo, o sea, el efecto, todo eso es un efecto de eso que está atrás, que es la causa de esto que soy. Sí. Y me parece maravilloso porque, como decía el amigo, no podés, ¿cómo que se llama Ricardo? Lucero. No podés, en esa cosa extraordinaria, no podés evitar mirar afuera al otro. Porque si soy un ser con tanta totalidad, con esa conciencia que no tiene forma y que al parecer tampoco tiene límites, Sí. y el otro es lo mismo, lo ve al otro y wow, y no entendés nada. Pero porque uno experimenta, ¿no? Entonces me paro, me siento en la vereda y miro a la gente pasar. Y me doy cuenta de que del 90% de las veces no estoy viendo a las personas, sino estoy viendo lo que pienso o creo de las personas. Sí. Y puedo notar el recorrido de cómo llego a esas conclusiones que están alimentadas de mis creencias, de mis valores, de lo que yo percibo, de lo que creo correcto. Y todo eso no dice nada de la gente, pero es la historia que me cuento. Entonces me preguntaba de vuelta, ¿dónde está mi foco cuando veo a la gente? Entonces, haciendo ese ejercicio imaginativo que vos mencionabas, me puse en la imagen de estar en la vereda mientras te escuchaba, mirando a alguien y llevando ese foco hacia ese otro punto en el que me reconozco como pura conciencia, por decirlo de alguna forma, Sí, sí, y sí. sentía como el otro desaparecía de la imagen para convertirse en una expresión que estaba incluida dentro de ese campo. Y me resultaba como, ¿qué otro? Si no hay ni un otro ahí, no en la forma en que yo creo que está el otro ahí. Es una expresión contenida dentro de ese campo enorme. Sí. Y wow, eso es extraordinario. Esa es como mi sensación con respecto a esto del foco, ¿no? Es como Sí, 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 sí. la pregunta que me lleva siempre al momento. Es como esto que decía, cuando me pregunto si no estoy es porque estoy, es como que es la pregunta que me lleva al estar, ¿no? ¿Dónde está mi foco? Sí. Y después en lo cotidiano, cuando veo que estoy definiéndome a mí o estoy definiendo a la gente con mis pensamientos, sé dónde estoy. Estoy en mis pensamientos, estoy en mis estructuras, estoy en mis creencias. Pero ahí hay una oportunidad, es como no aparece el, ay Dios, otra vez estoy en esto, ¿por qué? Al final tanto trabajo y siempre hago, no aparece eso, es como una propuesta. Sí. Al darme cuenta de que estoy en mi mecánica habitual, Sí. encuentro ahí una propuesta Sí. que me dice, lleva al foco hacia un nivel de conciencia. Y me parece una propuesta interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Sí. De hecho le estás respondiendo al lucero, digamos. Le estás dando la respuesta a la inquietud que él tiene, digamos. Que es muy interesante. O sea, muy bien Bueno, lo que acabas de comentar. Me gusta. una cosita chiquita, me corro con permiso del siloísmo, me voy a otro genio, Krishnamurti, él decía, ¿no? Tú puedes ver un árbol
por primera vez y olvidarte que es un árbol y verlo por primera vez. Proponías ejercicio que uno lo ha intentado hacer y es complejísimo, ¿no? Pero es muy interesante. Porque... Ya, interesante, sí. O sea, me gusta la exposición en ese sentido del foco, a dónde lo pones, porque además esa pura, según estoy hablando de interpretaciones también, digamos, ese puro acto necesariamente te lleva a buscar tu conciencia, digamos, ¿no? El funcionamiento de la conciencia, cuando te puedes dar cuenta de cómo está funcionando la conciencia, los mecanismos, digamos, ¿cierto? Empezar a darse cuenta cómo funcionan los mecanismos es el paso, es un paso para llegar a eso que está por ahí, atrás, digamos, como se le dice, que es otra forma de Sí, mirar. Entonces, sí, y me gusta tu exposición, me parece muy interesante, muy interesante. sí, Por ahí va. algo que me surge ahora es como que hay un foco que creo que lo mencionaban recién con el tema de la mecánica, que las personas somos Sí, mecánicas. Cuando veo la dificultad de, de no poder ver al otro realmente, sino ver lo que imagino yo, sí, eh, es como, como que me surge esta cosa de que lo habitual es buscar la forma, ¿no? Como que lo habitual es buscar una forma y al no tener una forma, o sea, al no comprender todo, lo que hacemos es interpretar con lo que tenemos más a mano, que son nuestros pensamientos y creencias. sí, sí. Entonces uno quiere cambiar la forma, porque, bueno, es muy violenta quizás. Pero me pregunto si es la dirección correcta quizás, porque, no sé, como tengo una sensación de que es todo lo contrario, es no buscar la forma. Cuando lo veo al otro no quiero saber, o sea, no quiero definirlo en una cosa, no quiero verlo al otro como algo quieto o como algo definido. Lo que me surge es que ojalá verlo al otro y descubrir en el otro ese espacio mío que no tiene forma y en esa experiencia descubrirlo al otro, Sí, pero no sí, definir que es así y que es sí, gracias a. Es sí. como, no sé, es como hasta una forma muy linda de aprender a ver la experiencia, ¿no? De uno. Sí, sí, Jonathan, quería comentarte, muy interesante el planteo. El tema central que propone Silo es el ser humano como valor central. Eso no es perfecto. solamente una cuestión moral, sino un emplazamiento psicológico, ¿no es cierto? A Sí, lograr, ¿no? así es, Entonces, absolutamente. la focalización atencional, como sabemos, depende de el interés, ¿no es cierto? Sí, Entonces, así es. muchos de los problemas de la focalización atencional yo los he ido resolviendo tomando como importancia psicológica la presencia del otro. Y esa presencia que tomo como importante no es en función de yo mejorar mi nivel atencional, sino de la importancia de una comunicación profunda con el otro que no depende de discursos, sino de Sí, su presencia misma. Y eso sí, depende de mi interés profundo y eso favorece mi focalización atencional. Y eso es lo que perfecto. yo considero en mis prácticas de a Sí, sí, poquito, que es la humanización de las relaciones, a perfecto, través del foco atencional. perfecto, perfecto, perfecto. Sí, Lo que estoy comentando es una cuestión práctica, ¿no? No estoy diciendo que esto es, lo estoy planteando teóricamente. Yo, sí, los sí, sí, proyectos de focalización y digamos, de los temas atencionales, que para mí también son importantes, yo trabajé muchos años en disciplina mental, sí. tienen Ah, como interés central la aparición de lo humano en el otro. perfecto. Sí, sí. Sobre ese tema, que es clave en esto, en realidad es la interacción con el otro, es clave.
Efectivamente, también usé algunos truquitos mediante justamente este tema de las meditaciones, que de repente cuando uno en algunas situaciones medita ciertos momentos, vienen cosas, ¿cierto? Vienen ideas, eh, y en ese tema para poder, porque a mí en mi parte personal, digamos, me costaba conectarme con el otro. Siempre estaba pensando que me querían hacer daño, por ejemplo. Estaba hablando de cuestiones bien básicas. Entonces necesitaba salir de eso para empezar a cómo ayudar al otro, como idea. No estoy diciendo que eso me surgía, pero el hecho de empezar a moverse en esa dirección, algo sucedió. Hasta que en un momento, por algún motivo, dije, bien, ¿cuál es mi mundo? El mundo mío. Todo lo que sé, todas las personas que he conocido, buena, mala, todo, es mi mundo. Mi mundo. Lo que yo creé, basado en lo que me sucedió, con toda la experiencia de mi vida, con todo lo que he aprendido, conocimiento, ese es lo que es mi mundo. ¿Y cuál es el mundo del otro? Cuando el otro se conecta conmigo y coincidimos, yo quedo conectado con él. Es también parte de mi mundo. Los buenos, los malos que yo he conocido son parte de mi mundo. Entonces, cuando empecé a trabajar la bocanada, que era el tema de la unidad, claro, dije yo, entrego unidad a todo lo existente, porque es mi mundo. Y en ese mundo están incluidos todos los que conozco, todo lo que sé de los buenos y de los malos. Eso me fue alivianando la carga de tener que elegir. Ya no elijo nada porque elijo todo lo existente. Es un truco, estamos hablando de, dentro del área de la imaginación. Pero me ha alivianado tanto la carga de no seleccionar nada más, ¿ya? Y pedir para todos unidad. Entonces, es un truque que yo también te hablo de experiencia que he usado para poder ir incorporando al otro en mi experiencia. Entonces ahora ya no veo, de repente hay momentos que no noto la diferenciación, sino que veo que él es parte de mí, es parte de mi mundo. Es decir, que es como un truco que empiezo a usar para empezar yo a entender esto, digamos, ¿no? O sea, cierto que el siglo era, fue la primera persona que he conocido en mi existencia, de todo lo que he leído, que hablaba del proyecto humano, ¿ya? Un proyecto que alguien por ahí decía, claro, efectivamente, el proyecto humano no tiene forma, no tiene, es expansivo, ¿entiendes? Es muy difícil atrapar. Entonces uno, que es lo que estaba experimentando en el proyecto humano, es que está en todos lados, digamos, más allá de la Tierra, digamos, no somos Tierra, nosotros somos mucho más que eso, digamos, ¿no? Entonces, estas ideas que estás lanzando tú, Fernando, eh, el día del foco de dónde estoy, son muy enriquecedoras, realmente son motivos de seguir profundizando esto, ¿ya? Juan Carlos, perdón, pido disculpas a todos los amigos, pero a las 6 tengo una reunión, así que les Perfecto. agradezco mucho el ámbito, ¿eh? Nos No, estamos viendo. Chao. un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Chao. ¿Alguien más quiere comentar otra cosa por ahí? Bueno, entonces voy a agregar lo último con respecto a aquella fuerza que efectivamente alguien, lo que decía el Nicolás, estoy muy de acuerdo con él. Los personajes que están en este momento en el poder son seres absolutamente mecánicos, absolutamente. Ellos no actúan desde la conciencia humana, sino actúan desde una conciencia que termina en ellos, ¿ya? Perfecto, eso lo reconozco porque también obviamente está en mí, si no, no lo podría reconocer. Así que
Estoy de acuerdo con él, me parece muy importante ese tema y yo le amplío un poco más sabiendo que detrás de Piñera, detrás de Trump, hay intenciones que son muy organizadas y que tienen ciertas intenciones de manejar grandes masas de personas. Ya lo hemos visto con estos temas de las pandemias y todo eso, y uno va profundizando más, va descubriendo que hay cierto movimiento detrás. Descubrimos, no yo solamente, que el señor Sun Tzu, el arte de la guerra, es muy, muy, muy usado en estos temas. Cosa estudiarlo, ahí está. Así que yo creo que hay muchos temas sobre esto. Me gustaría, si alguien quiere seguir profundizando, nos dejáramos los correos y conectarnos en un WhatsApp, porque hay mucho estudio, porque hay un proyecto también sobre esto que le quería plantear que se está armando. Es un proyecto a nivel ya más energético y está relacionado con ir a manejar las energías que se acumulen en las salas y darle dirección, ¿sí? Apoyando un poco a las personas que ya están haciendo mucho. Hay muchos grupos en todas partes del mundo que están haciendo pedidos permanentemente, todos los días, no solamente pedidos, sino bienestar. Hay mucho movimiento que está tratando de ayudar a todos nosotros, digamos, crear una fuerza. Entonces hay un proyecto es un proyecto energético de juntarnos en la sala Punta de Vacas, imaginariamente, experimentar la energía que hay ahí, porque hay mucha, 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 yo tengo mucha experiencia en Punta de Vaca, y darle dirección hacia la unidad, hacia el mundo. Es un proyecto que se está potenciando últimamente y hay ya personas que están interesadas en eso. Si a alguien le interesa, nos podemos comunicar. Y nada, pues yo creo que con todo lo que se dijo, para mí es suficiente, a menos que alguien quiera agregar algo más, porque el tema es muy interesante, el tema un poco. Yo tengo como, ahora con esto último que se comentó, me surge así como una pregunta, ¿no? Pero una pregunta a mí mismo, que es una pregunta que me vengo, que es como la raíz de mi trabajo y tiene que ver con esto de cuando se dice que no están a favor de la conciencia humana. Yo tengo como una experiencia de que, o sea, en mí lo humano no es una conciencia, sino una experiencia, ¿no? Sí, Tengo una conciencia que se expresa a través de una experiencia humana, ¿no? sí, O sí, traduce este mundo a través de la experiencia humana. sí. Que el humano, que a ver, esto puede ser, no sé, medio raro. Yo me pregunto si el humano no crea la noción de conciencia humana. Porque yo digo, o sea, cuando yo escucho que las personas no van hacia lo humano y veo como un tipo así como Trump o como cualquiera de estos, para mí lo más natural es eso. O sea, si bien hay personas buenas, personas malas, lo humano hoy en día, o la dirección humana hoy en día es esa tendencia de perseguir modelos, de perseguir cosas. Sí. Y el concepto de conciencia humana, o sea, yo digo, lo humano para mí es una especie. Y la conciencia es lo que somos realmente. Sí, Pero es sí, una conciencia en una experiencia humana. Entonces, sí, por ahí el término a mí me genera un estar que me da permiso
a meditar mis creencias o cómo me pongo frente a las posturas, pero me crea después confusión cuando alguien menciona la conciencia humana, porque yo ya después la entiendo desde donde yo la estoy viendo. Entonces me empiezan a aparecer esos líos de comunicación complicados. Claro, Bien, uno bien, me bien. dice, no alimenta a la conciencia humana. Y Sí. ay, yo tengo esa sensación de, ay, no, sí la está alimentando, pero es porque eso es, o sea, la conciencia humana es la construcción que ha hecho el ser humano de sí mismo y la percepción que tiene de sí mismo, de su propia especie, y Bien, dice que esa conciencia humana. Pero en esta cosa mayor, más profunda, como te decía recién, cuando yo me percibo como un ser humano consciente, intento verme, me veo desde fuera, entonces sé que soy una conciencia que está fuera de mi experiencia humana percibiéndose. Entonces, no sé, es como que la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes? Que yo esto no lo veo como si sea cierto o si no sea cierto. A mí me gusta proponerme locuras por el espacio que generan, porque me bien, permiten descubrirme a mí sí, en sí y ver cómo, si lo creo verdadero, cómo enseguida me quiero definir en sí que es verdadero y como es verdadero para mí tiene que ser para todo. sí, Ver todo el proceso, ¿no? Es como a través de la pregunta hacer como una especie de experiencia de reconocimiento, ¿no? sí, sí, Pero eso es eso, que ese tipo de propuesta, ¿cómo lo viven ustedes? O esto de la conciencia humana sí, o esta sí, conciencia superior. Porque sí, encima hasta siento que la conciencia no es todo lo que soy, porque es como decía el negro. O sea, el negro aspiraba al nacimiento del espíritu y la conciencia es solo una expresión del espíritu. sí, La otra expresión es la fuerza. sí, Entonces, me acuerdo que en un libro, en la compilación de quién era, bueno, en uno de estos libros que hacen compilaciones, que era del doble, sí, había una parte que el negro decía que para que nazca el espíritu había que llevar a la conciencia superior hacia el centro energético o hacia el doble, ¿no? Que en sí, la unificación de esas dos expresiones sí. nacía el espíritu, Ujú. que era esa cosa que generaba como la capacidad de direccionar esa fuerza, Sí, la fuerza del doble y la totalidad de la conciencia unificadas sí, en una expresión que podía tener dirección. sí, sí. Eso es cierto. Eso decía él. Y eso es posible. Absolutamente Claro, posible. Absolutamente sí. posible. No, pero todo ese proceso, porque ese es como un propósito, ¿no? El nacimiento del espíritu. Que encima por ahí tengo las sensaciones de que es el principio, porque aprendemos a direccionar todo eso para algo. Sí, Hay, hay algo ahí que no llego a pescar aún, pero digo, ok, ese es mi propósito, es a través de mi experiencia humana, que no es menos por ser mi experiencia humana, no es necesaria. No sé, nada, creo que ya divagando. buena, en buena, mi, buena, en buena, mi está bien. demencia. Qué- Santa locura, como decían por ahí. No, yo creo que me acuerdo la frase que dice por ahí el compadre de Silo, yo le digo de distintos tipos de nombres, que él decía que uno tiene que enamorarse de la realidad que construye. Enamorarse de ella, quererla, quererla. Y decía, bueno, ni la muerte va a tener tu vuelo, ni la muerte la va a tener. Y yo lo que estoy escuchando acá, escucho a ti, escucho a Lucero, Nicolás, son personas que están
enamorándose de su construcción, porque el ser humano, según mi percepción o mi entendimiento, somos constructores, construimos nuestra realidad. El ser humano es un constructor, construye todo, 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 todo lo que tú puedas percibir lo construye. Y la conciencia es para todos, ser vivo es conciencia, todos tienen conciencia, todos. No somos solamente la conciencia humana, no, no es cierto. Y hay una conciencia mayor, hay una conciencia mayor. Hay una conciencia individual, hay una conciencia individual que está conectada a esa mayor, que está conectada. ¿Es cierto? Entonces, eso nos libera un poco de ciertos límites, porque en realidad, según yo, amar la realidad que uno construye, para mí es romper todos los límites. Todos los límites, porque el ser humano está limitado mientras tenga, siguiendo estructuras. Para mí la esfera es ampliación, me facilita la experiencia fuerza, amplía, 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 porque es lo que yo por lo menos estoy buscando, la ampliación de la conciencia. Y ahí descubrimos que efectivamente la conciencia es una expresión de eso mayor. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en el punto este. Sí, además como fascinante, más allá de las palabras en sí, porque uno dice cosas, ¿no? Que va experimentando, traducciones que armamos de las experiencias que tenemos. Pero más allá de eso, me fascina el espacio que abre. Esa atmósfera en la que yo te veo y te escucho, y capaz no estoy ni entendiendo lo que me estás diciendo, porque o ni registro lo que me estás diciendo. Es más, o hasta puedo llegar a creer que está re equivocado de lo que está diciendo, pero es innegable que ese espacio ofrece una experiencia de descubrirnos a través de nuestra propia experiencia, sea que sea, que es muy extraordinaria. Sí. Sí, pues. O sea, y aquí, viste que, wow, uno dice, wow, y se da cuenta, como que tiene una caída en cuenta en la que se percibe profundo, se empieza a olvidar de todos los pensamientos que tiene y se empieza a percibir profundo porque quizá pudo conectar con ese espacio, y cuando lo ve al otro, no sabe qué es el otro, quién es el otro, no necesita escucharlo, No. Pero sé que te comprendo, sé que sé que estamos incluidos, como decías, en ese espacio, que somos lo mismo. Sí. Y nada, y ya después lo que se diga, y después, porque viste que después te preguntan, ¿y de qué hablan? No sé, la verdad no tengo ni idea, pero hubo increíble. Sí. Y creo Así que sería como muy, muy hermoso salir al mundo así, porque es como ese espacio lo creamos nosotros, sí. que no depende de los otros, depende de nosotros. Sí. Y yo imagino salir al mundo así. Sí. Quizá termino en un manicomio a las 2 cuadras, porque van a decir, ¿este qué le pasa? Recuerda, hombre mirando al sudeste, ¿no? Sí. Bueno, eso era lo que yo quería plantear. Había más cosas, pero yo creo que con esto ya está más que suficiente, digamos. ¿Ya? A menos que alguien quiera decir otro punto de vista. En todo caso, igual me gustaría, Jonathan, que me dieras tu correo para que nos pudiéramos seguir comunicando. ¿Ya? O tienes algún medio de poder comunicarse. Porque Sí, parece si que con Lucero ya lo puedo ubicar, porque me interesa, pero me interesa seguir profundizando estos temas. ¿Ya? Y con cualquier otra persona que quiera comunicarse. ¿Sí? Dime. Te anoto el correo acá en el grupo. Sí, sí. ¿Querés? Dale. Sí, por favor. ¿Ya?
Yo también voy a anotar mi correo. No sé cómo se hace esto. Chat. Ahí está. Ahí está. Ya está. Perfecto. ¿Qué más? No hay más. Se me acabó. O sea, tengo muchas cosas, pero yo creo que estas son cosas que hay que ir desarrollando con otros para que vaya teniendo peso. Como dices tú, o como dice Ana que por ahí, vamos armando, como dice Silo, los espíritus se arman. Y en estos tiempos algunos se llaman tulpa, algunos se llaman egregor, se arman cosas que se independizan. ¿Ya? Así que no estamos nada equivocados ni errados, digamos, lo que queremos, digamos, ¿no? Este es el mejor momento, son los momentos de que se requiere eso. Además, pueden ser las bases del nuevo mito, ¿no? Esto puede ser los comienzos de un nuevo mito. Y ahí estamos, ahí estaremos, y podemos aportar a eso. Así que, pucha amigos, te agradezco mucho la atención, te agradezco mucho que me hayan escuchado, le agradezco mucho a las personas que aportaron, a ti, Jonathan, a Lucero, Nicolás, muy importante, muy interesante. Así que eso no, eso es todo. Bueno, muchas gracias igualmente para vos. Muchas Gracias por el gracias. espacio, por las experiencias. Gracias. Y nada, Gracias, estaremos en amigos. contacto. Gracias. Sí, vamos a estar en contacto y esto está comenzando. Así que gracias de todo corazón, amigo. Gracias por soportarme, digamos, ese momentito. ¿Ya?